¿Qué es un lenguaje en el contexto de programación de sistemas? Ah, caray. Mira, un lenguaje es un conjunto de reglas sintácticas y reglas semánticas para que tú puedas hacer ciertas instrucciones que puedas alimentarlas a una computadora, que la computadora las ejecute. ¿Qué es una gramática? Pues una gramática precisamente te formaliza la especificación de esas reglas sintácticas y semánticas también. Es para que tú las escribas de una manera formal y las puedas meter a un programa. ¿Cuándo una gramática se considera ambigua? Pues cuando en el proceso de derivación de una sentencia o de reconocimiento de una sentencia, ¿verdad? Tú puedes llegar por dos caminos o más diferentes, por más de un camino diferente, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de gramáticas existen y cuál es la más viable para el diseño del lenguaje? Mira, pues yo me sé nomás 4. Sí, la clasificación de Chomsky. Entonces, mira, son gramáticas no restringidas, esas son muy difíciles de programarlas. Hay gramáticas sensibles al contexto, o sea, que en el lado derecho de una producción tú puedes tener una variable sintáctica en un contexto donde esté rodeado de, ya sea de símbolos terminales o tokens o de otras variables sintácticas. Ese tipo de gramáticas pues están un poquito fuertes. La otra clasificación se llaman gramáticas libres de contexto, que es cuando la variable sintáctica aparece del lado izquierdo solita, ¿sí? Y la otra es gramáticas que se llaman gramáticas regulares, algo así. No me acuerdo ahorita muy bien. Pero son 4. Pero las que se usan para escribir un lenguaje de programación son las gramáticas de contexto libre o libres de contexto. Esas son las que debes usar. Empezaremos por las definiciones. Primero, ¿qué es una gramática? Es una notación que sirve para especificar la sintaxis de un lenguaje. La gramática define si una secuencia arbitraria de símbolos es correcta, aceptada o incorrecta, en el caso de no ser aceptada. La definición formal de una gramática está expresada por la siguiente notación, donde Bn representa el conjunto de símbolos no terminales, Bt es el conjunto de símbolos terminales, P el conjunto de reglas de producción y S es el símbolo inicial. Se deben de cumplir dos reglas. La primera es que el símbolo inicial pertenece a los símbolos no terminales y la segunda es que ningún elemento puede ser terminal y no terminal al mismo tiempo. Ahora hablaremos de las gramáticas de tipo 2. Estas son libres de contexto y son importantes en el diseño de compiladores porque definen la sintaxis de las declaraciones, las proposiciones, las expresiones, etc. Estas gramáticas tipo 2 también deben de seguir ciertas reglas. Veamos el caso donde A produce B. La longitud de A siempre debe ser menor o igual a la longitud de B. También A debe pertenecer al grupo de los no terminales y su longitud debe ser igual a 1. Por último, yo les hablaré sobre el árbol sintáctico. Estos son usados para verificar si una entrada es léxicamente válida, donde los nodos son la parte izquierda y las raíces son las producciones. Veamos el siguiente ejemplo. Demostraremos que ID más ID es una construcción sintácticamente válida, usando la siguiente gramática. Expresión produce expresión, operador expresión. La misma expresión puede producir ID, y por último operador produce un símbolo de más. La raíz del árbol será expresión. Esta tendrá 3 ramificaciones, las cuales serán expresión, operador y expresión. Las expresiones producirán el símbolo terminal de ID, y el operador el símbolo de más. Como ejemplo tenemos el siguiente. Diseñe y especifique formalmente una gramática tipo 2 para generar programas de lenguaje C. Esta no debe ser recursiva y debe estar factorizada a la izquierda. En su contenido puede o no tener declaraciones de variables y puede o no tener sentencias. Este es el programa mínimo posible en C. Empezamos con la palabra reservada main, después abrimos y cerramos paréntesis. Entonces abrimos llave y aquí es donde realizamos las declaraciones de las variables locales, seguidas de las sentencias, y finalizamos cerrando la llave. Entonces, la producción inicial quedaría así. Programa C produce main, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos llave,
dex, que serían las declaraciones, sentencias y cerramos llave. Las declaraciones de variables en C son como las siguientes, donde al principio tenemos el tipo, después tenemos uno o más identificadores separados por coma y finalizamos con punto y coma. Con lo anterior determinamos la siguiente producción. Haciendo esta modificación, hacemos que puedan ser 0 declaraciones gracias al vacío, o esta misma se llame para hacer más declaraciones. Continuamos con las producciones de IDS y de tipo. Tipo solamente produce enteros, flotantes o caracteres. En el caso de IDS, puede producir uno o más identificadores separados por una coma. También en IDS es posible la factorización. Vamos a realizarla. Después de factorizar, ya nos quedan las producciones de declaración. Dex, que produce tipo IDS, punto y coma, dex o vacío. Tipo, que puede producir entero, flotante o carácter. IDS, que puede producir IDS', e IDS', que produce coma IDS o vacío. Con esto terminamos la parte de declaraciones en C. Y ahora pasaremos a las sentencias en C. Una sentencia puede ser asignación, condicional o repetitiva, y puede haber 0 o más de ellas en el programa. La siguiente gramática es la que usaremos. Sentencias, que produce sentencia, sentencias o vacío, y sentencia, que produce asignación o condicional o repetitiva. Como se puede ver, la gramática para las sentencias es muy sencilla, por lo que pasaremos ahora al condicional. En C el condicional es conocido como if, y se escribe de la siguiente manera. If x es mayor que 0, ponemos un grupo de sentencias entre llaves, else y otro grupo de sentencias entre llaves. También solamente puede ser escrito if x mayor que 0 y el grupo de sentencias entre llaves sin el else. Ahora que sabemos cómo se escribe el condicional en C, haremos la gramática, y queda de la siguiente forma. Condicional que produce if condición sentencias, else sentencias, o if condición sentencias. Esto en caso de que no queramos el else. Esta gramática se puede factorizar y por lo tanto lo vamos a realizar, y quedará de la siguiente forma. Condicional produce if condición sentencias y condicional prima. Condicional prima produce else sentencias o vacío. Como habrán notado, falta determinar la condición para que el condicional tenga sentido. Estos son solo algunos ejemplos de lo que puede ser una condición. Por lo tanto usaremos la siguiente gramática. Condición que produce expresión operador relacional expresión. En este caso el operador relacional no es más que el símbolo de igual. Y la expresión puede producir número o número.número o un identificador. Con esto está definido, es bastante sencillo. Continuamos con la asignación. La asignación en C puede ser como las siguientes. Con esto determinamos que empezamos por un identificador, continuamos con el símbolo de igual y después puede ser seguido por un número, un flotante, un carácter entre comillas o un identificador, y terminamos con un punto y coma. La estructura de las producciones sería la siguiente. En este caso agregamos asignación prima, que nos va a producir todos los antes mencionados. Aquí aprovechamos una producción anterior y reducimos de esta manera, ya que expresión ya producía uno de estos. Continuamos con la repetitiva. La repetitiva en C es como la siguiente. Empezamos por un for. Entre paréntesis tenemos lo siguiente: una asignación, punto y coma, una condición, punto y coma, y un incremento o un decremento. Después, entre llaves, tenemos las sentencias, que se irán repitiendo. Con lo anterior determinamos que las producciones serían como las siguientes.
En este caso, entre asignación y condición, no ponemos el punto y coma porque asignación siempre termina con un punto y coma, pero en el caso de la condición no es así. Agregamos una producción extra para ya sea un incremento o un decremento. Y como resultado final tenemos la definición formal del ejemplo, donde Bn, que son los valores no terminales, son programa C, text, sentencias, tipo, IDS, IDS', sentencia, condicional, asignación, repetitiva, condición, condicional prima, expresión, asignación prima y por último, inc. Bt, los valores terminales, que son main, abrir paréntesis, cerrar paréntesis, abrir llave, cerrar llave, punto y coma, vacío, null, num.num, char, comillas, id, más, menos, operador relacional, igual, if, coma, else y por último, for. Como parte del resultado tenemos las siguientes producciones. Y por último, nuestra producción inicial, programa C, la cual es denotada por el símbolo F. Muchas gracias por su atención.